Buenos días, hermanos. Híjole, nunca es fácil estar aquí enfrente, honestamente. Nunca. Siempre es cuestión de nervios y cuestión de cosas que uno tiene que manejar para venir y hablar acerca de lo que Dios quiere que sepamos en este día, ¿verdad? Pero este mensaje en Lucas capítulo 23, versículos 26 al 31, nos comienza a narrar acerca de el principio del Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde comienza su camino hacia el Gólgota, es aquí donde comienza su camino hacia la cruz, es aquí donde podemos ver literalmente cómo físicamente Él estaba destrozado, cómo ya no podía más, cómo su parte humana no le permitía seguir de pie, pero aún así lo hizo. Es difícil saberlo y no podemos estar o ponernos en su lugar, pero sí podemos valorar lo que Él hizo en ese Vía Crucis, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a poner este mensaje en las manos del Señor y que Él nos guíe a través de esta enseñanza del día de hoy. Señor amado, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por que hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias por lo que nos has permitido hacer durante la semana, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor, nuestros seres amados. Por las cosas que damos por sentado, Señor, el ver, el oír, el tocar, el amar, el abrazar, el escuchar, Señor. Gracias por tanto privilegio que muchas veces pasa inadvertido para nosotros, Señor. Gracias por esa libertad que nos has dado con tu sacrificio, Señor, de saber que podemos ser redimidos y alcanzar la salvación a través de tu obra, Señor, de todo lo que tú hiciste en tu tiempo de ministerio. Bendice este tiempo, Señor, bendice esta congregación, a mis hermanos que aquí están, Señor, y a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Pongo este mensaje en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los invito a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 26 al 31, y vamos a leerlo. Ahí está. Dice así la palabra de Dios. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Este relato comienza con el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo primero que podemos ver en esta parte de la palabra es lo que ya hemos visto a través de todo el Evangelio. Platico mucho con mi esposa y le digo, hay una constante en cuanto a los relatos de Jesús. Siempre hay multitudes. Siempre hay una multitud detrás de él. Siempre hay gente que le busca. Siempre hay gente que quiere saber quién es o qué hace él, ¿verdad? Mateo capítulo 19, versículo 2 dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. En el Evangelio de Marcos también dice: de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Nada más como un dato, Tiro y Sidón estaban a 200 y 300 kilómetros de lejos de Jerusalén. Y en aquellos tiempos pues no había internet, ni siquiera había correo. No había la comunicación que existe hoy en día, que envías un mensaje de aquí hasta tu país de origen y lo reciben y te contestan.
¿Cómo es que la gente se enteraba de Jesús? De boca en boca, de lo que la gente decía, de cómo la gente hablaba, de todas esas multitudes que testificaban lo que él hacía, la manera en la que se comportaba, y todo se expandía. Y tan lejos llegaba esa palabra que esa gente decía: quiero conocer a Jesús. Dicen que están enfermos, levanta paralíticos, devuelve la vista a los ciegos, limpia leprosos. Yo quiero verlo, quiero conocerlo, quiero saber quién es, quiero saber cómo es. Esa era la constante en las multitudes. ¿Cuántas personas seguirían a Jesús? Un número exacto no lo tenemos, pero sabemos que son muchos. Tenemos una idea según los evangelios de lo que podemos ver, ¿verdad? Jesús alimentó a 5,000 en una ocasión, sin contar mujeres y niños. Se cree que pudieron ser entre 12,000 y 14,000. En el Evangelio de Marcos dice que alimentó a 4,000. Igual, sin contar mujeres y niños, se cree que el número es entre 8,000 y 10,000 personas, ¿verdad? De todas esas multitudes, de esos que alimentó, de todos los que le seguían, él tomó 70 personas y los envió a predicar el Evangelio de 2 en 2. Antes de enviar a esos 70 a predicar, él había elegido 12 para ser sus discípulos. De esos 12, 3 eran los que lo seguían más de cerca: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quién no se acuerda de ellos? ¿Cuánto tiempo caminaron con Jesús? Pedro caminó sobre el agua y caminó con Jesús. Jacobo y Juan siempre estaban cerca. Juan era lo llamaban o lo llamamos el discípulo amado, hermano de Jacobo. Una de sus anécdotas más conocidas es cuando salieron de Samaria y no los quisieron recibir y le dijeron: Señor Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma todo este pueblo? ¿Qué tan cerca se sentían de Jesús? ¿O hasta dónde estaba el ánimo en sus corazones que creían que podían hacer descender fuego del cielo? ¿Qué tan cercano necesitas ser tú a Jesús para pensar de esa manera? En que un milagro puede ser verdad. Se habla tanto de Pedro y al final fue al que Jesús le encomendó su iglesia. Pero si nos damos cuenta en estas multitudes que le seguían, lo que podemos ver a través del Evangelio, hasta la porción que llegamos a ver el día de hoy, es que el número va descendiendo. Pasó de miles a 70, 12. De esos 12 uno lo traicionó, quedaron 11. De esos 11, 3 estuvieron con él en Getsemaní, 3 estuvieron con él en la transfiguración, 3 estuvieron más cerca que ninguno de los otros, pero también ellos lo abandonaron al final. Todos lo abandonaron. Y ahí es donde comienza el Vía Crucis de nuestro Señor Jesús. Solo, sin nadie a su lado, cargando la cruz que por derecho deberíamos cargar tú y yo. Ahí es donde comienza este Vía Crucis. Pero con Dios las cosas siempre son distintas. Siempre hay un pero o siempre hay una excepción. Y aún en el Vía Crucis hubo uno que lo ayudó. Hubo una persona que literalmente cargó su cruz. Literalmente lo cargó a él. Físicamente lo detuvo y lo sostuvo. Y vamos a ver que tal vez este hombre ni siquiera tal vez lo conocía.
Vamos a seguir adelante. Lucas capítulo 23, versículo 26, al inicio de esta porción dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y hay varias cosas que podemos aprender aquí, pero vamos a enfocarnos en Simón de Cirene. ¿Quién era este Simón? La mayoría de nosotros dice, el que ayudó a Jesús con la cruz. Todos sabemos eso, pero ¿qué más sabemos de él? Nada. La lectura de la Biblia casi siempre es así. Pasamos por encima la lectura muy superficialmente. ¿Por qué lo ayudó? ¿Quién es él? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué fue de su vida? Es cuando nos damos cuenta que no somos capaces de tener la visión que tiene Dios. Necesitamos leer una, otra y otra vez para poder ver más allá de las palabras lo que Él quiere decirnos. ¿Verdad? Se dice que Simón de Cirene podía haber sido, era un judío, pero que no había nacido en Jerusalén, ni siquiera en Israel. Se cree que había nacido en la región de Cirene, porque su nombre es judío, Simón, que es un derivado de Shimeón, de las 12 tribus de Israel. Y su apellido Cirene, antes no había apellidos, se hacía referencia o a la región donde tú naciste o al padre que tú tenías. Entonces, Simón, el judío, había nacido en Cirene. Pero ¿qué hacía Simón de Cirene ahí? Si la región de Cirene estaba aún más lejos que Tiro y Sidón. Tiro y Sidón estaba a 200 y 300 kilómetros. Cirene estaba en la parte norte del continente africano, en la actual Libia, a unos 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros. Se cree, los estudiosos, los comentaristas, las personas que hablan de este tema, que había ido para la celebración de la Pascua, porque todos los judíos, todos los judíos, tienen 3 fiestas obligatorias a las cuales tienen que subir al templo y asistir. Los varones solamente, no es obligatorio que vayan las mujeres ni los niños, pero están obligados por la ley de Moisés a ir a esas 3 fiestas. Una es la celebración de la Pascua, el Pesaj. El otro es el Shavuot, el día de Pentecostés, y el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas a las que estaban obligados a ir. Ahora, si hacemos un recuento, una cuenta, son 3 fiestas al año que tienen que ir a Jerusalén. Si Simón de Cirene vive a 1.300 kilómetros y el viaje desde Cirene, que no solo implica viajar por tierra, sino por mar, tardaba más de un mes, a veces más. Si hacemos la matemática, y si él tuviera que hacer 3 viajes al año, se la pasaría 3 meses viajando. Un mes cada viaje que tendría que dejar a su esposa y a su hijo solos, y a sus hijos solos. Casi llegaría, ya me toca irme a la otra fiesta, ahí nos vemos. Más vine a ver cómo están. ¿Ya crecieron? Qué bueno. ¿Qué veniste? Yo vine a ver a que me conozcan mis hijos, porque ya tiene rato que no me ven. Es difícil creer que él solo venía para una sola fiesta. Además de todo esto, dice que venía del campo. Y esa expresión que venía del campo nos dice otra cosa. La expresión venía del campo la encontramos en otra parte del Evangelio de Lucas, en la historia del hijo pródigo, en la parte donde el hijo pródigo regresa a su padre y cuando se entera el hermano, cuando van a buscarlo, ahí dice la Biblia que venía del campo. Dice Lucas capítulo 15 versículo 25, perdón, en la Reina Valera dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Entonces eso quiere decir que no estaba nomás en un campo abierto, venía de trabajar, porque más adelante lo especifica. El hijo que no se fue era muy trabajador.
se ocupaba de las cosas de su padre, ¿verdad? Esa es la traducción de la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. Dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Eso quiere decir que Simón de Cirene no fue de visita. Como muchos de nosotros, le tocó trabajar en día festivo. Nomás mediodía, ¿no? pero le tocó. Entonces, si Simón de Cirene venía del trabajo, eso quiere decir que él no estaba con la multitud. Él no era parte de los que venían siguiendo a Jesús. Él tal vez ni siquiera sabía quién era Jesús. Pudo haber escuchado quién era, tener una idea, pero sus ocupaciones, su trabajo, su familia, no lo sé, no le habían permitido ser un seguidor de Jesús. Tenía que trabajar en el día festivo. Eso quiere decir que era una persona como tú y como yo, con muchas obligaciones, con muchas cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Venía de trabajar. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los soldados romanos? Pues le dieron más trabajo. Lo pusieron a cargar la cruz de Jesús. Había una ley romana que le daba autoridad a cualquier soldado para poder poner carga a cualquier persona, ciudadano o extranjero. No importaba si eras de ahí o no. Te podían dar una carga y la tenías que llevar cierta distancia. Se dice que 1 kilómetro, la realidad es que decía que tenías que llevarla 1000 pasos dobles, o sea, 2000 pasos, ¿verdad? Entonces el soldado miró que Jesús ya no podía caminar. Ya estaba cansado. Y ahí viene la última pregunta: ¿por qué obligaron a Simón a llevar la cruz? Porque aún los soldados se dieron cuenta que Jesús ya no podía. Había estado toda la noche despierto desde que lo capturaron en Getsemaní. Es más, desde antes él había estado orando toda la noche, ¿verdad? Su juicio fue durante la madrugada. Lo enviaron con Pilato, Pilato lo envió con Herodes, Herodes con Pilato, y después lo mandó a castigar y azotar. Después de azotarlo y castigarlo, los soldados lo golpearon, se burlaron de él, se mofaron de él. Y le pusieron una corona de espinas. Y después le cargaron su cruz. Físicamente Jesús estaba demasiado dañado. Piensa en un momento en una persona así, azotado, latigado, golpeado, escarnecido, dañado, sin dormir y cargando una cruz. Hay una alabanza que se llama Saliendo del Pretorio, que dice: saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón. Dice: no puede caminar, la cruz sobre sus hombros llagándole está. No puede avanzar y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y se escucha solo un grito: levántate, maldito. Eso nos dice mucho de cómo estaba Jesús. ¿Ah? Para que un soldado romano se diera cuenta que ya él no podía cargar la cruz, debería de haber estado en muy mal estado. Por eso le dieron la cruz a Simón de Cirene, este hombre que tal vez no lo conocía, ese hombre que no era de ahí, ese hombre que era judío, pues no creía en él. Y es ahí donde nos damos cuenta que Dios siempre tiene un plan para todos, para todos. De tan lejos lo trajo
sin saber Él, para venir y cumplir con la misión de nuestro Señor Jesús. Ponte a pensar un momento y piensa en esto. Tu salvación, mi salvación, la redención del mundo entero estuvo en los hombros, tal vez, de una persona que ni siquiera creía en Jesús. Porque Jesús tenía que llegar al Calvario, Jesús tenía que llegar al Gólgota, tenía que ser crucificado, sí o sí. Si no hubiera llegado, si Jesús hubiera muerto ahí y no hubiera llegado a ser crucificado, ¿sabes cuántas profecías no se hubieran cumplido? ¿Sabes cuánta de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina no tendría sentido? Pero Dios siempre tiene un solo plan, y su plan era llevar a esta persona para cargar esa cruz. Porque Jesús tenía que llegar al Gólgota sí o sí, porque de lo contrario ni tú ni yo tendríamos salvación. Y si de por sí nacimos pecadores y somos condenados, no tendríamos esperanza. Cero esperanza. Gracias a Dios, aún por aquellos que no creen, pero que ayudan, que sirven, que sienten la necesidad de hacer algo por alguien que no conocen. Amén. Qué difícil es mirar las cosas de esta manera. Qué difícil es pensar que la salvación de todo el mundo estuvo sobre los hombros de un inconverso, digámoslo de esta manera. Y ahora ponte en la cabeza de Simón de Cirene y piensa qué es lo que él veía. De su lado derecho, me supongo, traía la cruz, y en su mano izquierda venía sosteniendo a Jesús, a un hombre herido, maltrecho, que no podía ni caminar. No podía ni sostenerse en pie. Y él tenía que cargar con los dos. Él tenía que llegar al final del camino. Vamos a continuar. Y yo me imagino, pienso, me pongo, quiero creer que Simón de Cirene miraba a la multitud. Y entre la multitud veía lo que nos narra la siguiente parte del capítulo, que dice Lucas 23, versículos 27 al 30. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. ¿Verdad? Habla de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Verdad? ¿Qué veía Simón de Cirene? Tal vez vio a la madre de Jesús, tal vez vio a María Magdalena, tal vez vio a las hermanas de Lázaro, a la mujer que fue sanada del flujo de sangre, no sé, maybe a la samaritana. A la mamá de Juan y Jacobo. No tengo idea de a quién vio, pero estoy seguro que todas esas mujeres, por solo mencionar algunas, estaban ahí. Porque si algo podemos ver a través de los evangelios es que las mujeres eran muy fieles, muy fieles. María Magdalena es mencionada en todos los evangelios y aún se hace referencia de ellas en el libro en el libro de los Hechos. La madre de Jesús, ¿qué más? Y aquellas que acabo de mencionar. Las veía llorar, sufrir por un hombre al que amaban y al que siguieron. Ellas sí venían siguiendo a Jesús. Ellas no corrieron, ellas no huyeron, ellas siguieron adelante.
En esa multitud había personas que verdaderamente seguían a Jesús. Y no lo digo solamente por ellas, tenía que haber más personas que sí lo seguían. Pensemos en tantos personajes que hemos leído de la Biblia. Muchos debieron de haber estado ahí. Tal vez el centurión romano estuvo ahí. Tal vez fue parte de la guardia que lo llevó al pretorio. No lo sabemos. ¿Cuántas personas estuvieron ahí, tanto a favor como en contra de Jesús? ¿Cuántos iban gritándolo, crucifícalo? Recordemos a los fariseos, a los saduceos, que todo el tiempo estaban en contra de él y buscaban hacerle daño. Estoy seguro que ahí estaban, aunque no lo dice el texto. La multitud nos dice mucho acerca de quiénes somos nosotros también. Mucho. Y no lo digo de una manera mala, pero me gustaría señalar un punto. Porque siempre hablamos, por ejemplo, aquí en la iglesia de las personas que vienen nuevas, de nuestros visitantes, bendito sea Dios que llegaron aquí. Siempre decimos, qué bueno que hay personas que visitan. Pero ¿cuántas veces hablamos de las personas que han permanecido en esta iglesia? ¿Cuántas veces pensamos quién es la persona que más tiempo ha estado en esta iglesia? Yo llegué a esta iglesia en el 2009 y ya había muchas personas que todavía están aquí. Y una cosa les puedo decir, desde el año 2009, finales del 2007, 2008, 2009 fue cuando ya no me fui de aquí más bien, esta iglesia era muy diferente. Muchos hermanos que yo conocí aquí ya no están aquí. Muchas personas que yo vi aquí ya no están aquí. Muchas personas con las que yo conviví ya no están aquí. Y la mayoría de ellos no sé qué fue de su vida. No sé si siguen a Jesús o si no lo siguen. Y les hago la pregunta, piensen ustedes dónde van a estar dentro de 10 años. ¿Siguiendo a Jesús? No lo sé. Cada uno de nosotros debe de tomar esa decisión. Porque la Biblia dice que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta iglesia ha cambiado mucho. Esta iglesia una vez estuvo con todas las bancas llenas, aún la parte de arriba estaba llena. Y también estuvo vacía durante la epidemia del COVID. Y después, muchos no regresaron. Por la enfermedad, o porque no quisieron, o porque se mudaron, o por X razón, o por Y. Pero tengan una cosa por seguro, no todos vamos a perseverar. Piense en eso, hermano, hermana, el día de hoy. Hermanos visitantes. Todos alguna vez fuimos visitantes por primera vez en una iglesia, pero no todos llegamos hasta este día. Amén. Difícil ver las multitudes, ¿verdad? ¿Qué veía Simón de Cirene? Cómo Jesús les decía, pero no lloren por mí, preocúpense por ustedes y por sus hijos. Preocúpense por la siguiente generación. ¿Qué sigue? Vienen tiempos muy duros, muy difíciles. Después de que Jesús murió, después de que resucitó, después de que terminó su ministerio, después de que ascendió al cielo, ¿qué siguió? Todos lo sabemos, y si no lo sabemos, pues leamos la escritura, pero ahí dice que siguió un tiempo de persecución. Se desató la persecución, una persecución que duró más de 200 años. Entonces Jesús estaba preocupado por sus hijos, porque iba a haber niños que nacían bajo persecución, que vivirían bajo persecución y que morirían siendo perseguidos. Aún en su momento más débil, Jesús se seguía preocupando por nosotros, por ti, por mí, por tus generaciones, así como lo hizo con las mujeres. Preocúpense por sus hijos.
Piensen en esto. ¿Quién era el que venía escuchando todo eso? ¿Quién es el que escuchó lo que le dijo a las mujeres de primera mano? El que venía cargando la cruz. Simón de Cirene. Y hubo fruto. Aquí no los menciona, pero en el Evangelio de Marcos dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Se menciona a sus dos hijos, ¿verdad? Y casualmente, bueno, no casualmente, perdón. Y en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo en su carta, capítulo 16, da una lista larga de las personas que él estima, que tienen gran estima. Muchos, son más de 30 personas que menciona por nombre y apellido el apóstol Pablo. Le recomiendo que lea la carta de los Romanos. Y en el versículo 13 del capítulo 16 dice: saludad a Rufo. ¿Y cómo lo llama? Escogido en el Señor. Y a su madre y mía. Nuevamente la Nueva Traducción Viviente nos da otra perspectiva. Dice: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió. Tal vez no lo eligió a él, tal vez eligió a su padre. Pero su padre se preocupó por sus hijos, se preocupó por su esposa. Y ese hombre que cargó la cruz logró que su esposa y sus hijos continuaran el camino que les había marcado Jesús. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. No hay casualidades en la Biblia. Simón de Cirene no llegó por casualidad ahí. Tal vez no lo conocía, tal vez no era de ahí, tal vez lo que queramos pensar. Pero Simón de Cirene estuvo en el plan de Dios desde el principio, porque Jesús tenía que llegar al Gólgota. Tenía que cumplir con todo eso. Tenía que ganar la salvación para ti y para mí. Y a veces no queremos pensar o pensamos que las personas que estamos aquí al frente o los que más sobresalimos somos los que aportamos más. A veces no es así. No es así. Hay un grupo de hermanas que martes tras martes tiene su reunión de oración y ora hasta por nosotros, por la congregación, por sus hijos, por las familias, por el condado, por el estado, por los gobernantes. Y nadie las conoce. Pero ahí están, perseverando. Y te aseguro que ellas hacen mucho más de lo que hacemos muchos. Nuestros hermanos de hospitalidad es el rostro de la iglesia cuando llegamos. Ajá. Pero muchas veces no los conocemos personalmente. A veces los que menos vemos son los que más aportan en esta obra del Señor. Y así fue Simón de Cirene. Nadie lo toma en cuenta, simplemente es mencionado, pero nadie se da cuenta que todo estuvo sobre sus hombros en algún momento. Es difícil no tener una salvación sin un Salvador, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiera llegado a la cruz? Lucas 23, versículo 31 para terminar, dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Comentarista bíblico Matthew Henry escribió un artículo y se lo voy a leer. Dice: aunque muchos le reprocharon e insultaron y algunos lo compadecieron, la muerte de Cristo fue su victoria y triunfo sobre sus enemigos. Fue nuestra liberación,
Fue la compra de la vida eterna para nosotros. Por tanto, no lloremos por Él, sino por nuestros propios pecados y los pecados de nuestros hijos, que causaron su muerte. Y lloremos por temor a las miserias que nos acarreamos si tomamos su amor a la ligera y si rechazamos su gracia. Si Dios lo dejó librado a sufrimientos como estos porque era sacrificio por el pecado, ¿qué hará con los pecadores mismos que se hicieron árbol seco? Generación corrupta, mala y buena para nada. Y finaliza con estas palabras que dice: porque si los mejores santos comparados con Cristo son árboles secos, ¿quiénes somos nosotros para ser libres de la condenación sin su salvación? Muchas gracias, hermanos. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma traición, pues en ella llevó, el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Yo siempre amaré a Jesús.